Buenas tardes, mi nombre es William Crespo, estudiante de primer semestre en la Universidad Estatal Amazónica de la carrera Ingeniería en TICS. En esta ocasión les voy a exponer sobre la arquitectura del computador. Comencemos por el procesador, también conocido como CPU, que es la unidad central de procesamiento. El CPU es el cerebro que ejecuta todas las instrucciones y cálculos en el ordenador. Está compuesto por millones de transistores microscópicos y va dentro del socket de la placa base. Cabe aclarar que hay diferentes tipos de procesadores, ya sea de Intel o de la marca AMD. Por ejemplo, aquí tenemos un Intel de generación 13, que por lo que podemos ver acaba en la letra K, significando esto que es un procesador de alto rendimiento. Es decir, para arquitectos o gente que hace edición de videos o que juega videojuegos y a su vez hace streaming en diferentes plataformas, ya sea YouTube, Twitch, etcétera. Tenemos que tener muy en cuenta que al momento de nosotros armar un computador, esta pequeña muesca que se ve en el procesador i9, que es un triangulito que tenemos en la parte inferior derecha, siempre debemos procurar que ese triangulito vaya con la muesca que vamos a tener en el socket, ya que si nosotros por error llegamos a ponerlo al revés o en una posición incorrecta, podemos dañar los pines, ya sea que estos pines estén integrados a la placa o en el caso de algunos procesadores vengan integrados en el procesador. En los Ryzen pasa exactamente lo mismo. Aparte, dependiendo del tipo de procesador y el tipo de uso que le demos, vamos a tener dos tipos de refrigeración, que es la refrigeración en ventilador o también conocida como refrigeración stock, que viene por defecto con todos los procesadores, o la refrigeración líquida, que es lo ideal para procesadores como el Ryzen de 13ª generación, porque este de aquí tiene una nomenclatura que acaba en K, que significa que es un procesador de alto rendimiento porque se le puede hacer overclocking. Como siguiente tenemos la evolución del almacenamiento. Hace unos años el almacenamiento más usado era el HDD mecánico, que era bastante económico, ofrecía buena capacidad, pero era lento y a su vez era frágil, ya que si por error se te llegaba a caer, podías dañarlo y era más complicado recuperar todos los datos que tenías aquí guardados. Con el paso del tiempo llegó la tecnología SSD, que es una tecnología mucho más pequeña, mucho más compacta, por ende también tiene menos peso, pero sin embargo, por el mismo hecho de que no tiene partes móviles como el HHD, era más caro. Podías comprar, hace unos años tú podías comprar 126, 128 gigas de almacenamiento, aproximadamente en 60, $70. Salvo que hoy en día, que ya está esta tecnología mucho más avanzada, por esos mismos 60, $70 ya te puedes conseguir un terabyte. Mientras que un terabyte de HHD, también dependiendo de la marca, lo puedes comprar por 30, $40. La tecnología actual que se utiliza es la SSD M.2 NVMe, que esta de aquí, a diferencia de sus predecesores, va conectada directamente a la placa. Tanto el HHD como el SSD SATA necesitaban su cable de alimentación y su cable SATA, que tenías que conectarlos respectivamente en sus muescas y luego al procesador. Y en el caso de la alimentación tenías que conectarla directamente a la fuente de poder. La última tecnología, que es el NVMe, ya no necesita estos tipos de cables porque ya esto va conectado directamente a la placa y la placa le da la energía y el poder de transferencia que necesita. Ahora vamos con los tipos de memoria RAM. Tenemos tres tipos de memoria RAM. La primera, la estándar, que es la que se utiliza en computadores de oficina. Por lo general son memorias de bajo velocidad,
de baja velocidad y que son específicamente pensadas para el uso en oficina, no para uso en gaming o en arquitectura, porque no cuentan con una refrigeración buena, ya que no tiene disipadores. La siguiente memoria que tenemos es la memoria, se puede decir, de alto performance. No digo gaming, porque a pesar de que es muy utilizada por los gaming, también hay diferentes áreas, en el área de la medicina, de la arquitectura, del diseño, que también utilizan este tipo de memorias porque estas aquí cuentan con disipadores de calor metálicos. Aparte de que también tienen su iluminación RGB para que se vean un poquito más bonitas, pero tienen una velocidad muy superior a las memorias estándar. Si por ejemplo tenemos que esta memoria es DDR4, la estándar DDR4, tenemos una velocidad de 2100 MHz o de 2300, mientras que con las aquí fácilmente podemos conseguirlas en 3200. También debemos tener en cuenta que actualmente ya tenemos las nuevas memorias que ya son arquitectura DDR5, lo cual son un 30-40% más rápidas que las DDR4. Y por último tenemos las SODIMM, que son las memorias hechas para las laptops, ya que tú no le puedes poner una memoria de computador de escritorio a una laptop, ya que estas son fabricadas específicamente por el espacio reducido que tienen las laptops. E inclusive las laptops actuales ya vienen con estos slots soldados a la placa para que tú no los puedas cambiar. Siendo que antes tú sí podías cambiar tu memoria RAM de la laptop y de pronto ponerle un poco más de memoria. Actualmente ya no se puede. Tendrías que desensamblar y volver a ensamblar una memoria RAM, lo cual a la larga no te resulta. Como siguiente tema tenemos la memoria caché. En la memoria caché tenemos la L1, la L2 y la L3. Esta memoria, a pesar de que nosotros no la podemos ver, existe porque están dentro del procesador, ya que estas son las que permiten que se almacenen las instrucciones inmediatas para que la CPU no pierda el tiempo esperando la memoria RAM, ya que debemos recordar que la memoria RAM también es un tipo de almacenamiento, solo que es un almacenamiento primario. Es decir, es un almacenamiento volátil. Si la computadora se apaga, toda la información que vaya a la memoria L1, L2, L3 y memoria RAM se va a perder, ya que son como para procesamiento, no son para guardar datos ahí como lo vendría siendo los, los almacenamientos SATA, que esos son almacenamientos secundarios porque aunque a mí se me vaya la luz, toda mi información va a seguir ahí. Estas memorias son muy caras de fabricar. No hay un precio exacto, ya que depende del tipo de procesador, de qué generación, si está pensado para gama baja, gama media, gama alta o gama premium. Pero sin embargo son muy caros de fabricar y es por eso que su tamaño se mide solo por megas y no por gigabytes como si lo hace la memoria RAM. En el siguiente tema tenemos los buses de datos, que se podría decir que son las carreteras del sistema, ya que son las pistas conductoras que nosotros podemos ver en la placa base, tal como vemos en la imagen que tenemos aquí. He de decir que en otra terminología, como para poderlo explicar de mejor manera, estos buses, digamos que son una carretera. Entonces tenemos una autopista de 32 carriles y una de 64 carriles. Si nos preguntamos cuál va a transportar más gente, obviamente es la de 64 carriles, que si lo pasamos a la parte informática, por así decirlo, es como decir que tenemos 64 bits. Entonces tenemos 32 bits y 64 bits. Entonces el ancho de banda del bus determina cuánta información simultánea puede viajar. Como sexto tema tenemos las fuentes de poder, que a su vez las podemos diferenciar en tres tipos. Tenemos las fuentes de poder genéricas, las que no son certificadas y por ende son para uso de oficina. Tenemos las semimodulares y tenemos las modulares. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? En la genérica, como podemos ver en la imagen, todos los cables van soldados directamente a la fuente.
para nosotros arreglar los cables dentro del computador, pues se nos va a complicar un poco más. En las semimodulares, los cables esenciales van también soldados a la fuente. ¿Cuáles son los cables esenciales? El cable que te va al procesador y el cable que también va a la placa para poderlo alimentar. Los cables que no van fijos son los PCI o los cables SATA, que son para conectar las almacenamientos en caso que estemos usando un SSD o un HDD. Y las modulares son las que vienen absolutamente con todos los cables removibles. Es decir, tanto los cables esenciales, que son los que van a la placa y al procesador, como los cables que nosotros podemos elegir cuánto queremos, van a ser removibles. Y esto de aquí hace que tengamos un mejor flujo de aire en el computador porque vamos a poderlos acomodar de mejor manera. También tenemos que aclarar que estas fuentes de poder aparte vienen con certificaciones, que son la bronce, la oro y la platino, dependiendo de la marca que tengamos también, que es 80 plus bronce, 80 plus platino, 80 plus oro, siendo que mientras más calidad tienen un mejor consumo. Por último tema tenemos la placa base, que yo considero el verdadero cerebro detrás de un computador. ¿Por qué yo lo considero el verdadero cerebro? Porque a diferencia del CPU, si tú no tienes una placa base, nada del computador te va a funcionar. Y si algo en la placa base te falla, si tienes un cortocircuito o algo, nada del computador te va a funcionar. Por eso yo lo considero el verdadero cerebro detrás de un computador. Aquí tenemos el socket de CPU, que dependiendo del procesador que compremos, ya sea Intel o ya sea AMD, vamos a tener, en el caso de Intel, el socket LGA, y en el caso de AMD vamos a tener el socket AM4 o AM5 dependiendo de la generación de procesador que estemos poniendo. La visión completa de la placa base es la que tenemos por el lado de acá, en la parte izquierda. Y también vamos a tener el panel trasero, que es el que nosotros vemos aquí, donde tenemos los conectores HDMI, USB 3.0, Ethernet, conectores para audio y micrófono. Y aunque ya no están usados, porque ya se ha ido reemplazando por los USB, tenemos un conector PS2 que es el redondito que vemos ahí, que era el que antes utilizaban los teclados y los mouse para poderse conectar a la placa. Actualmente ya no son tan usados, así mismo como estas entradas aquí son entradas un poco más antiguas, pero el estándar actual ya es el HDMI y las entradas USB. Les quiero dar gracias por prestar atención a mi presentación y espero que haya sido de su agrado.